Para el día de hoy el Señor nos regala uno de estos temas que involucran muchos factores, muchos aspectos de la palabra de Dios y que son profundos, son bien bonitos, que nos llevan a más conocimiento, a más cosas a poder explicar. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, dice el Señor que debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio, no porque el Señor necesite que lo defiendan, no, presentar defensa del Evangelio quiere decir el presentar la respuesta correcta cuando me sea requerida, cuando me sea preguntado por cada una de las situaciones de la palabra de Dios, que yo esté en capacidad de poder responder con la mejor disposición, con sabiduría, con entendimiento, ¿sí? Para que esa es la labor que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? De conocer la palabra de Dios, que eso sea algo natural. Cuando a usted le preguntan dónde queda un sitio en el que, pues, de la ciudad donde usted vive, si usted conoce muy bien la ciudad, usted dice, bueno, pues usted tiene varias opciones, usted dice, se va por acá, o puede irse aquí, esto queda cerca de tal parte, usted habla con naturalidad, porque eso es lo que usted conoce. Asimismo nos llama el Señor a que nosotros conozcamos desde su palabra, para que cuando, pues en todos los aspectos de la vida nos van a preguntar, ¿cierto? No, pero es que yo lo digo pues porque la palabra del Señor, el Señor lo dice, ¿sí? Yo hago esto porque el Señor me lo manda y pues eso es bueno para mí, para mi beneficio, ¿cierto? Entonces todos los temas, por ejemplo, yo recordaba hoy eh, que hace algún tiempo, hace mucho tiempo, algunos años, aquí a nuestro amado pastor Luis Eduardo, alguna persona, una mujer, si no estoy mal, eh, bueno, sí, tenía que ser una mujer por las condiciones que les voy a decir ahora, eh, le decía que no quería, que le daba miedo tener hijos porque en la palabra del Señor decía que había una parte que decía que hay de las que estén encinta en aquel tiempo, ¿cierto? Las que estén encintas en aquel tiempo. Entonces decía que por eso ella no quería tener hijos, ¿cierto? Porque qué tal, ¿no? Entonces, ahí el tema de hoy es hay de las que estén encintas, ¿sí? Entonces, ese es un tema que es bien interesante, como todos los temas, como todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, no es solo interesante, sino es verdadero, ¿cierto? Entonces el Señor está hablando acá de que hay de las que estén encintas. Ahora, ¿qué es eso? Que estén metidas dentro de unas cintas o algo así. No, la palabra de Dios habla, vamos a la palabra, mejor dicho, vamos al libro de Mateo, al capítulo 24, vamos a mirar, de lo que se trata es de mirar dónde más está la información de la que estamos aprendiendo. Como siempre, escudriñar la palabra y escudriñarla es buscar más, no quedarme con el versículo que ni siquiera la palabra de Dios dice que sea dividida por versículos, ¿cierto? No, eso no es original. Entonces, vamos a Mateo capítulo 24, versículo 19. ¿Cierto? Vamos a citar este pasaje de la palabra, esta parte de la palabra, donde el Señor menciona esto, de esta duda que tenía esta persona, no recuerdo quién era una mujer que afirmaba esta situación, ¿cierto? Y pues en aquel tiempo, pues uno no tenía el conocimiento ni el discernimiento para poderle explicar qué quiere decir eso, si estaba bien su apreciación, si estaba bien lo que ella estaba pensando o no, ¿cierto? Entonces, Mateo 24:19 dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y dice el Señor, si nos quedáramos con esa lectura únicamente, estaríamos cometiendo un error grandísimo, que es lo que está haciendo la mayoría, o no la mayoría, todas las religiones, ¿cierto? Las que supuestamente estudian la palabra del Señor y pues se quedan solo con estas partes muy pequeñas que pues en realidad no nos dan una explicación total de lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque se está cortando el mensaje original, ¿cierto? No está tomando la continuidad de lo que el Señor está hablando. ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en letricas rojas. No, eso no es original. Eso de que está en letricas rojas y resaltados en letrica roja cuando habló el Señor Jesús. Entonces, ¿qué Génesis no habló el Señor Jesús? Cuando le hablaba a Moisés, ¿no era el Señor Jesús el que le hablaba? ¿Por qué eso no lo resaltaron en rojo? Porque eso hace parte de las tradiciones que nos han venido pues contagiando, porque eso también no está bien, ese tipo de tradiciones. Bueno, entonces, para saber más, como el Señor nos ha mostrado, vamos a ver dónde más habla de eso.
Vamos al libro de Marcos, por favor. Vamos al libro de Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículos 17 al 19. ¿Algún voluntario, por favor? Mauricio, buenos días. Mi amada Señor Jesús Glorita. nos siga bendiciendo de sabiduría. Amén. Amén. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Amén. Amén, amén. Gracias, mi amada Glorita. Un abrazo. El Señor Jesús me la bendiga. Bueno, aquí nos da un poquito más de información y aquí estamos profundizando más. De eso se trata siempre, de ser ágiles en esa parte deliciosa, de ir conociendo más, de ir agregando más información, de ir agregando más conocimiento para que nuestro entendimiento se aumente, para que por medio de este entendimiento seamos renovados, seamos transformados, como dice la palabra, que eso es lo que en realidad nos va a transformar, que comencemos a entender, ¿sí? Que comenzamos a renovar ese entendimiento siempre, ¿cierto? Entonces acá nos dice que ahí habla más, hay de las que están encintas. Encintas es una sola palabra, no son dos, no son encintas, como estar en un lugar que se llama cintas o estar en una situación donde está envuelta por unas cintas, no. La palabra encinta se le da a una mujer, ¿sí? Que viene del griego gaster, que significa preñada, concebido o el vientre, tiene que ver con llevar un bebé adentro, ¿sí? Estar embarazada, lo que hoy día se conoce como embarazada, pero pues según yo investigaba hace algún tiempo, el término embarazo pues no está correctamente porque embarazo es una palabra que denota una situación complicada, ¿sí? Una situación embarazosa, ¿sí? Embarazada es que está pasando por una situación complicada, ¿sí? Esto se adoptó pero la palabra la original que se utiliza en el idioma castellano, es preñada, ¿cierto? En estado de preñez, ¿cierto? Eso es lo que se ha venido utilizando, ¿sí? Para irnos entendiendo que a veces, por ejemplo, las palabras incluso en nuestro idioma no son las que se han usado correctamente, ¿cierto? Ahora pues está más popularizado que se utilice la palabra embarazada, pero está más precisa la palabra preñada o preñez, en estado de preñez. Entonces, aquí nos dice que encinta una sola palabra, ¿sí? Quiere decir que está preñada o que tiene que ver algo relacionado con el vientre, ¿cierto? Esta palabra griega. Entonces, dice el Señor, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta el tiempo, ni la habrá. O sea, hay de las que estén encintas, o sea, embarazadas o preñadas, en ese tiempo, ¿sí? Que va a ser el tiempo final, el tiempo dice de tribulación, porque aquellos días serán tiempo de tribulación, ¿sí? Vamos profundizando más. Ya el Señor nos va dando más datos. Ahorita vamos al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículos del 22 al 24. Amén, pastor. Amén, mi hermano. Señor Jesús me lo bendiga. Amén. Que nuestro Señor Jesús nos bendiga a todos en su santa voluntad. La palabra de nuestro Señor Jesús en Lucas 21 dice: porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá grande calamidad sobre la tierra e irá sobre este pueblo, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Amén. Amén, mi hermano. Y bueno, aquí el Señor dice algo bien importante. Dice, estos días serán de retribución. ¿Qué significa esa retribución? Aquí nos están dando más información. Que esos días finales serán de retribución. Dar a cada uno por consecuencia de algo, ¿cierto? Eso es retribuir, ¿sí?
dar algo porque se ha recibido algo, ¿sí? Una retribución para que se cumplan, o sea, que todas esas retribuciones para que se cumplan las cosas que están escritas. O sea, que se va a cumplir eso que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Eso es lo que estamos mirando, ¿cierto? Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, ¿sí? Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre quién, sobre este pueblo. Algo muy importante, el Señor le está hablando allá sobre este pueblo, no está hablando para todo el mundo, dice sobre este pueblo, ¿cierto? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Sí, ya explicamos lo que significa la palabra encinta, ¿cierto? Mujer, es que cuando una mujer está encinta, ¿cierto? No son dos palabras, es una sola, ¿sí? Entonces, ¿de qué está hablando esto el Señor? Que hay de las que estén embarazadas o de las que críen hijos en aquellos días. ¿Por qué el Señor a qué se estaba refiriendo? Vamos a ver qué pasaba antes, qué es lo que se tiene que cumplir. ¿Qué dice el Señor acerca de estas situaciones? Cuando que dice que va a ser ay de las que estén embarazadas o que tengan hijos pequeños. Entonces vamos a ver dónde están los ejemplos de qué estaría hablando el Señor, qué pasaba con las mujeres cuando estaban encintas, ¿sí? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos del 7 al 15. Léame, Amén. por favor. Palabra de nuestro Dios y Padre, el Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso, diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él al Señor Jesús de Nazaret, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, el Señor Jesús de Nazaret me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo? Pues, ¿qué es tu siervo este perro para que se haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: el Señor Jesús de Nazaret me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. Amén. Amén, mi hermana. El Señor Jesús la bendiga.
Bueno, aquí hay Amén. aquí hay una historia que se está contando, pues, historia verdadera, que es, mire, hay unas cosas que a veces son fuertes, situaciones que son fuertes, y hablan de cosas que por la maldad de los hombres sucedían, ¿cierto? El Señor mandaba castigo, el Señor mandaba corrección, el Señor, y la gente generalmente no escuchaba. Esto hace parte de todas las historias verdaderas que hay en la palabra de Dios, hace parte de ese entendimiento que debemos tener, de ese conocimiento de cuál es la historia real. Acá dice que Eliseo, que era llamado como el hombre de Dios, un hombre de Dios, que es básicamente como se le llamaba a las personas a las que Dios usaba. Dios le hablaba a algunas personas para enviar su palabra, para enviar su mandato. No porque Eliseo fuera un súper preparado, o fuera muy inteligente, o fuera muy devoto, muy religioso, no. El Señor lo escogió y lo levantó y le hablaba y le decía lo que el Señor quería que el pueblo escuchara, ¿cierto? Entonces le daba señales, le daba poder para poder sanar enfermos, para poder hacer grandes señales en el nombre del Señor, para que todos conocieran ese Dios que mora en los cielos, que hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces, el rey de Siria, un país que queda al lado de Israel, pues estaba enfermo. Los asirios han sido un reino poderoso desde la antigüedad, ¿cierto? Estaba enfermo y habían escuchado la fama de Eliseo. Entonces mandó a su siervo, ¿sí? A Hazael, le dijo, vaya y le pregunta al varón de Dios que si yo sanaré de esta enfermedad. Él quería saber, o sea, estaba reconociendo que al Señor le hablaba a Eliseo. Y él se fue y le dijo, Señor, buscó al profeta y cuando lo encontró, le pregunta, es que vengo de parte del rey. Él me manda a preguntar que le consulte a ver si él sanará de esta enfermedad. Y lo que le dice Eliseo es, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, el Señor me ha mostrado que él morirá ciertamente. Pero ¿cómo así? Bueno, ¿sanará o morirá? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué era lo que le había querido decir? Si quedamos hasta ahí no vamos a entender, ¿cierto? Entonces, generalmente uno comienza a echarle la culpa a la palabra que se contradice, pero no, somos nosotros los que nos falta conocimiento en eso. Entonces dice, y lo comenzó a mirar fijamente. El Señor estaba revelando algo de esa persona que tenía enfrente, ¿sí? Hasta que lo hizo ruborizar, ¿sí? Y se puso a llorar el profeta Eliseo. Y el otro le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor por qué está llorando? Él no entendía, ¿cierto? Dice, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas, ¿cierto? A las mujeres embarazadas. Todo eso que iba a hacer, y él no sabía que lo iba a hacer, ¿cierto? Y él dijo, no, pero ¿quién soy yo? Este pobre perro se humilló él y dijo, entonces, cuando él dijo todo esto, dice, el Señor me ha mostrado que tú serás el rey de Siria, ¿sí? Y Hazael se fue y vino, y ciertamente el profeta le había dicho, ciertamente dile que seguramente sanarás, y eso le dijo, él sabiendo que él iba a morir, ¿cierto? Él le dijo, Señor, que ciertamente sanará, se cumplió lo que le dijo Eliseo que le iba a decir, ¿cierto? Y él mismo lo cogió y con un trapo mojado y lo puso sobre su cara y lo ahogó, lo mató y él subió y fue el rey de Siria, ¿cierto? Todo eso, ¿por qué esta historia? Estamos hablando de las mujeres encintas, entonces para entender de qué está hablando el Señor, aquí dice que Eliseo estaba viendo algo de lo que él iba a hacer, dice a su joven matarás espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas, ¿sí? Acá nos menciona de ese mismo término qué era lo que pasaba, entonces ya vamos entendiendo de qué es lo que está hablando el Señor. Que no se embaracen las mujeres que creen en el Señor, está hablando de una condición, ¿sí? Que en ese tiempo final va a pasar lo mismo que estaba pasando acá. Para entender qué era lo que pasaba, de qué está hablando el Señor, esta historia nos cuenta algo. Miren, allá los asirios mandaban a matar a toda la descendencia del pueblo para acabar con un pueblo.
Entonces mataban a sus niños, las mujeres estaban embarazadas, se aseguraban de que no nacieran, las mataban y las abrían, ¿sí? Estrellaban sus niños, ¿cierto? Eso pasaba. Uy, no, pero esas historias son muy fuertes. Es la verdad. Cuando el Señor nos dice que la verdad nos hará libres, es necesario que conozcamos la historia. La real historia es la de la palabra de Dios, ¿cierto? Eso sucedía. Y para entender eso que habla el Señor, que vino a cumplir todo lo que estaba escrito, es necesario que volvamos a repasar esta parte, porque es parte vital para poder entender todo. Es palabra de Dios. Vamos a ver dónde más habla de esas situaciones. Segunda de Reyes. Vamos al libro de Segunda de Reyes, al segundo libro de los Reyes. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos ahora al capítulo 15. Ahí adelantico, capítulo 15, al versículo 16. Pastor, buenos días. Mi hermano 15:16. Willington. Sí, capítulo 15, versículo 16. Sí, pastor, buenos días a todos. Entonces, Manaén saqueó a Tixan y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encinta. Amén. Amén. ¿Sí ven? Bueno, esta era una condición que se hacían antes, ¿sí? Para acabar con sus enemigos y acabar con la raíz de sus enemigos, ¿sí? Aquí nos está explicando el Señor que esto sucedía. Se saqueó porque no le habían abierto las puertas y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas, que estaban embarazadas, ¿cierto? O sea, ya el Señor nos está explicando, ya vamos cogiendo más el hilo de lo que está hablando. Ahorita vamos al libro del profeta Amós. Amós, de capítulo 1, del 13 al 15, dice: así ha dicho el Señor, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios, con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice el Señor. Mire todo lo que está condenando el Señor. Por ese pecado no va a revocar el castigo el Señor, porque hicieron esas cosas, ¿cierto? Acuérdense de esto para que podamos entender más adelantico algo que vamos a analizar, ¿sí? Ellos hicieron el mal y el Señor dice que no les perdona ese pecado, ¿sí? Básicamente, ¿cuándo es que el Señor no perdona un pecado? Cuando la gente no se arrepiente, ¿cierto? Cuando no hay arrepentimiento. Dice el Señor, no les perdona ese pecado. ¿Y qué pasa cuando no hay perdón de esos pecados? ¿Qué pasa con esos pecados que no son perdonados? Porque no hay arrepentimiento. Ya vamos a mirar, ¿cierto? Ahora vamos al al libro de los Salmos, capítulo 137. Salmos capítulo 137, versículos del 7 al 9. 137, en el versículo 7, ¿cierto? 7 al 9, sí. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bueno, esa es una afirmación fuerte, ¿cierto? Amén. Eso es palabra del Señor. Y eso es una afirmación fuerte. Y si no comprendemos, por eso es que el Señor nos dice que debemos estar preparados para presentar defensa de la palabra de Dios, ¿sí? De las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Eso hace parte de la palabra de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo así que va a ser dichoso el que estrellare los niños contra una peña? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Esas son profecías, ¿cierto? Acuérdese que esto estaba sucediendo, lo hicieron en los reyes en la antigüedad. ¿Qué pasaba? Para acabar con los pueblos de raíz, mataban incluso a las mujeres embarazadas y les extraían los niños, ¿cierto? Entonces,
Dice acá, oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían arrasadla hasta los cimientos, ¿sí? Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. El que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Quién es el que da el pago? ¿Será que hay alguna persona que podría ser totalmente justo para poder darle a ellos como ellos hicieron? ¿Será que hay alguno en toda la historia de la humanidad que se pueda parar a decir, yo soy digno o yo tengo la suficiente justicia para devolverles a ellos así como decir, para tomar venganza, digámoslo así? ¿Cierto? ¿Será que hay alguno? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? Yo daré el pago, yo pagaré, que yo soy el que paga, ¿sí? Yo pagaré a cada uno según sus obras, según sus obras. ¿Quién es el bienaventurado? El Señor, el Dios de todos los ejércitos, el Señor Jesús. Aquí está diciendo que eso va a suceder como consecuencia, como retribución a lo que ellos hicieron, ¿sí? A las personas que hicieron y cometieron estas cosas, va a venir una retribución. ¿Quién es el único que puede dar esa retribución? Dice, porque el día de venganza del Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces no dice eso en la palabra? ¿Sí? Día de retribución, día de venganza del Dios Todopoderoso, del Señor de los ejércitos, el Señor Jesús, va a venir a dar retribución, ¿cierto? Entonces, ahí vamos comenzando a entender, dice, que tomar y estrellar tus niños contra la peña, pero ¿cómo así? Retribución de lo que, ¿se acuerdan? En la ley se habla de lo que, bueno, de pronto se conocía como, dizque la ley del talión, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? La ley del Señor, eso no se llama ninguna ley del talión, se llama la ley del Señor, hace parte, y eso hace parte de que, pero no dice solo ojo por ojo, diente por diente, no dice no, herida por herida, que la persona que haga un mal a otro, pues tiene que pagar de la misma forma que le hizo el mal al otro. Eso hace parte de la retribución por su pecado, que si usted mata a otra persona, pues si yo mato a una persona, pues yo merezco morir de la misma forma. Eso es lo que dice el Señor, que creó todas las cosas equilibradas y perfectas, ¿cierto? No, pero ahora no, porque, o sea, una cosa es la ley de los hombres y otra cosa es la ley del Señor. El Señor es justo y perfecto, ¿cierto? Él dice que yo debo recibir conforme a lo que yo haga, ¿cierto? Si yo hago cosas buenas, pues voy a recibir bendiciones. Si yo hago cosas malas, voy a recibir de esas mismas cosas malas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una ley. La ley es perfecta, funciona perfectamente. Así funciona y así se rige el universo con esa ley del Señor, ¿sí? Como nadie ha cumplido esa norma, esas leyes que el Señor ha enviado, por eso Él vino y se ofreció en pago para que nosotros no recibamos la retribución debida a nuestros pecados, ¿sí? Es fácil de entender, es sencillo, que a veces uno no lo quiere aceptar, pero así funciona el universo. Yo no lo creé, yo no puedo diseñar unas normas, ¿cierto? Ningún gobierno, ningún hombre puede hacer eso. Que los sabios más que inventaron no, porque ellos no crearon, no saben cómo funciona todo. El Señor dice que vamos a recibir retribución de lo que hagamos, ¿cierto? Sea bueno o sea malo, ¿cierto? El Señor dice, no hay ninguno que haya cumplido totalmente con la ley, con todo lo que yo he mandado para que le vaya bien. Entonces todos merecemos morir, todos hemos hecho lo malo, porque no nos acogemos a cómo funciona este universo que ha creado el Señor. Pues cuando no se cumple, pues nosotros estamos, pues, ¿cómo se dice? Estamos inhabilitados, digamos, bueno, se me va la palabra en este momento. Estamos como condenados por nuestros mismos hechos, por nuestra maldad, ¿sí? Entonces, aún así, Él vino y se hizo carne y murió por nosotros para que nosotros no recibamos la retribución debida a nuestro pecado, para que no paguemos lo que tenemos que pagar por nuestra misma culpa, ¿cierto? Esa es la misericordia del Señor, que pone una ley perfecta. Como no la hemos cumplido, Él viene y paga por nosotros, para que nosotros seamos transformados y ya no volvamos a infringir la ley del Señor, a que no volvamos a infringir su palabra, ¿cierto? Entonces, Él es el único que dará el pago por lo bueno y por lo malo, ¿cierto? Él dará a cada uno según sus obras. Acá dice, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste.
Para todos va a haber ese pago, ¿cierto? Sí, mientras estuvimos en la carne, ¿cierto? Entonces menciona esta situación que sucedía antes, de tomar y estrellar los niños contra la peña. Eso sucedió. Entonces, ¿qué pasó? Mire, ahora vamos otra vez al libro de Oseas, perdón, vamos al libro de Oseas, a la profecía del profeta Oseas en el capítulo 9. ¿Sí? Oseas capítulo 9 del versículo 1 al versículo 17. La palabra de nuestro Señor Jesús dice: no te alegres, oh Israel, no te regocijes como otros pueblos, porque te has prostituido apartándote de tu Dios. Has amado la paga de prostituta en todas las eras del grano. La era y el lugar no los mantendrán, y el vino nuevo les fallará. No habitarán más en la tierra del Señor Jesús, sino que Efraín volverá a Egipto y a Asiria, y en Asiria comerán comida inmunda. No harán libación de vino para el Señor Jesús, ni sus sacrificios les serán gratos. Su pan será como pan de duelo. Todos los que coman de él serán inmundos. Su pan será para ellos mismos. No entrará en la casa del Señor Jesús. ¿Qué haréis en el día del festival? En el día de la fiesta del Señor. Porque aquí ellos se irán a causa de la destrucción. Egipto los recogerá y Memphis los enterrará. Los espinos heredarán sus codiciables tesoros de plata y la ortiga crecerá en sus moradas. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel, el profeta es necio, el hombre inspirado está loco a causa de la grandeza de tu pecado y de tu gran hospitalidad. El profeta es centinela de Efraín, el pueblo de mi Dios, pero ahora le pone trampas en todos sus caminos. Hay hospitalidad en la causa de su Dios. Profundizaron su corrupción como en los días de Gabá. Ahora se acordará Dios de su iniquidad y castigará su pecado. Como a uvas en el desierto hallé a Israel, como el fruto temprano de una higuera primeriza vi a sus padres, pero ellos acudieron al Baal de Peor y se volvieron tan detestables como aquello que les apasionaba. ¿Cuál ave volará? La gloria de Efraín, sin nacimiento, sin embarazo y sin concepción. Aunque críen a sus hijos, los privaré de ellos, sin dejarles uno solo. Hay de ellos también cuando yo me aparte de ellos. Cuando vi a Efraín, él era una roca, asentada en una pradera. Sin embargo, Efraín entregará a sus hijos al verdugo. Dales, oh Señor, los que les ha de dar. Dales matriz que aborte y pechos resecos. Toda la maldad de ellos ha tenido lugar en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la maldad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus dirigentes son desleales. Efraín ha sido herido, se ha secado su raíz y no dará más fruto. Aunque engendres hijos, yo mataré ese tesoro de sus vientres. Mi Dios los desechará porque no lo escucharon. Andarán errantes entre las naciones. Amén. Amén, amén, mi hermano. El Señor Jesús lo bendiga. Bueno, aquí habla algo de lo que el Señor está diciendo, que hay de las que estén en cita. ¿Por qué? Porque vienen esos tiempos finales, son tiempos de retribución, de recibir por lo que se ha dado, ¿cierto? De recibir por sus obras. Aquí está hablando, ¿y de quién está hablando? Dice, de este pueblo, dice el Señor,
Cuando comenzamos a leer acá, dice, no te alegres, oh Israel, está hablando de alguien específico, de un grupo específico, ¿cierto? Dice por acá en el versículo 7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, ¿cierto? E Israel lo conocerá, ¿cierto? Y más abajo dice en el 17, mi Dios los desechará. ¿Por qué? ¿Porque es que Dios es malo? No, porque es que Dios hace unas cosas porque ellos no le oyeron, porque ellos no le oyeron, porque no escucharon la palabra del Señor Jesús, porque no escucharon toda su corrección desde el principio. Desde Génesis el Señor nos está instruyendo y hay muchos que oyen por partes o no quieren oír. Hay otros que oyen y creen que están siguiendo la verdad, pero oyen solo la parte que les conviene. No escuchan toda la corrección del Señor. ¿Sí? Dice, porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Dice, mi Dios los desechará. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos van por él. Muchos van por él. ¿Sí? Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor da la respuesta, ¿cierto? Ahora vamos ahí a Oseas, creo que estamos en Oseas, sí, en Oseas. Ahorita vamos al capítulo 13 de Oseas, ¿sí? Al capítulo 13 de Oseas, versículo 13 al 16. Bueno, dice el Señor, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Eso es mire, esos son términos cuando el Señor habla de que hay de las que estén encintas, tiene que ver con algo de la información. Él no está hablando, inventándose términos nuevos. No, el Señor está hablando de cosas que ya estaban escritas, ¿cierto? Entonces, este también es un término que es muy común, ¿sí? Dolores de mujer que da a luz le vendrán. O sea, que ahí está hablando de un pueblo. Cuando se habla de un pueblo, dice que es como la mujer cuando está de parto. Por eso muchos por allá hay una profecía en el capítulo 12 de Apocalipsis que dicen que hay una mujer con dos estrellas y el sol y la luna. Entonces dijeron que esa era la Virgen María, ¿sí? Porque era una mujer con dolores de estado de parto y que parió un hijo. Entonces, sí, esa es María. Y engañan a muchos porque no vienen y no conocen todo el resto de la historia, ¿sí? Que está comparando, el Señor compara muchísimas veces al pueblo, ¿sí? Al final del tiempo, como la mujer cuando está de parto, con dolores, como que está de parto, como principio de dolores, dice el Señor que son estas épocas, pero todavía no es el fin. Todo eso son comparaciones que si no conocemos de dónde proceden o de qué está hablando el Señor, pues no vamos a entender. Y eso pasa con las religiones, ¿cierto? Entonces, dice, ¿dónde íbamos? Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento del Señor, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. ¿Sí ven? ¿Por qué? Hay un motivo, se rebeló contra el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el Señor es el dueño de todo, Él dispone todas las cosas y cuando no hacemos las cosas como Él nos dice para nuestro beneficio, pues estamos en rebelión, ¿cierto? Y como le dijo el profeta al rey Saúl, como adivinación es el pecado de la rebelión. Cuando usted no le obedece, cuando no le obedecemos al Señor, es igual que como si estuviéramos consultando a divinos, la misma cosa, ¿sí? Rebelión, nos estamos rebelando contra su palabra cuando no obedecemos lo que Él nos dice. Un hijo rebelde, ¿qué es? El que no le hace caso a los papás, ¿cierto? El papá lo llama, le explica, lo corrige y él no, entonces viene el castigo. Le toca sacar una chancleta o un cinturón y darle para que aprenda, 1 o 2 lapos y bueno, darle para que aprenda, ¿cierto? Y si aún así sigue rebelde, llega en un punto de que el papá lo desecha, ¿sí? No, pero ¿cómo lo va a desechar? ¿Sí? Ya el hijo quiere hacer las cosas a su propia manera,
¿sí? Se va de la casa, entonces crece y ya se siente inteligente y se va de la casa. El Señor dice que desecha a los que no quisieron escuchar la corrección. Y es triste porque no hay otra parte para donde nos podamos ir, ¿cierto? El padre sabio va a corregir a sus hijos. La verdad es parte del amor, la corrección hace parte del amor del Señor, que el Señor tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque Él al que ama disciplina. Eso está escrito, que Él nos va a disciplinar, ¿cierto? Entonces, dice que se rebelaron contra el Señor. Dice, bueno, ¿dónde íbamos? Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Mira lo que va a pasar. De eso les estaba hablando el Señor Jesús. Esto fue escrito siglos antes, ¿cierto? Y el Señor Jesús le estaba diciendo, ay de las que estén encintas. ¿Por qué? Le estaba hablando de esto que está contando aquí. Mire, Samaria, los que no escucharon, los que se rebelaron contra el Señor. Llevamos mirando cuáles eran las mujeres encintas que iban a sufrir eso. Dice, las que se rebelaron contra su Dios. Del pueblo que no quiso escuchar la corrección del Señor. Dice, caerán espadas, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Dios mío, esto es fuerte, ¿cierto? Ahora vamos a Isaías. Sigamos con esto de la retribución. Isaías capítulo 13 del versículo 6 al 19. Dice el Señor, palabra del Señor. Miren. Hay veces que, antes de comenzar a leer esto, hay veces que no entendemos y vemos que el castigo es demasiado fuerte, ¿cierto? Wow, es que ese Dios castiga, es un Dios castigador, pero no, como no conocemos el resto de la historia, que ha sido un Dios perdonador, que ha sido un Dios misericordioso, que ha sido paciente, no queriendo que ninguno de nosotros nos perdamos, ¿cierto? De sus hijos, ¿cierto? Y no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda, entonces va a venir la corrección, y la corrección duele. Sí, la corrección molesta porque lo saca uno del confort de su propio entendimiento y lo pone a funcionar como uno debe funcionar, ¿cierto? Entonces acá este Señor, este Dios poderoso, este único Dios verdadero, el Señor Jesús nos está dando entendimiento acerca de estas cosas, de qué va a pasar. Uy, pero esas penas, ¿cómo así que van a ser estrellados sus hijos? Para los hijos, para los que escuchamos su palabra, Él ha pagado por esas penas, por ese pecado nuestro que hemos ejecutado, ¿sí? Entonces, Él nos está diciendo que creamos en Él para que estas cosas no vengan a nuestras vidas. Hay un castigo por hacer las cosas mal. Usted lo puede entender en cualquier situación de su trabajo, de su casa, de su vida, pero no, a veces no lo queremos entender cuando el Señor lo dice. Usted sabe que si usted está cocinando algo y si lo hace mal, pues va a venir un resultado de no te ponerle atención a la comida que estamos preparando. O si en su trabajo, por ejemplo, usted hace las cosas mal, va a venir una reprensión, va a venir una multa o que pierda el trabajo. Usted lo sabe y lo entiende, lo sabemos y lo entendemos, ¿cierto? ¿Sí? Pues sabemos que si erramos con nuestras mujeres o las mujeres con los hombres, que si somos bruscos o infieles o tacaños o groseros, que eso va a venir en algún momento, va a venir una compensación por eso, ¿cierto? Podemos perder a nuestras esposas o a los esposos o podemos herir, o sea, todo eso lo entendemos, ¿cierto? Pero no entendemos, a veces no queremos entender que el Señor dice, hagan lo bueno para que no les pase para que no venga la retribución por las cosas malas que han hecho. Ese es el llamado que sigue haciendo el Señor, y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Sus ovejas oímos su voz y lo seguimos, ¿cierto? Para que en ese día todas estas cosas que va a recibir toda esa gente que no quiso escuchar, ¿sí? ¿Por qué no es? Ahora el día es hoy de escuchar, de cambiar nuestra vida, de comenzar a escuchar el consejo sabio del Señor, porque es para bien nuestro, ¿cierto? Él es misericordioso y nos está explicando, esto es lo que va a pasar porque va a haber una retribución, ¿sí? Todo está perfectamente equilibrado y perfectamente diseñado por Él. Esto va a pasar en el día final. Entonces eso tiene que llenarlo a uno de temor de Dios. Yo no quiero estar en esa parte. Él me dice que Él murió por mí, ¿sí? Que Él murió y pagó mi precio, un precio de sangre y hemos sido comprados.
¿sí? Ya no tenemos que morir por causa de nuestros pecados, ¿sí? Para que se cumpla toda la ley que rige el universo, ¿cierto? Tendríamos que morir. Él ya lo hizo. Él ya murió por mí. Entonces, acojámonos a Él. Hagamos las cosas, seamos transformados, que nuestra vida cambie, nuestra manera de pensar, nuestra manera de anhelar. Todas esas cosas tienen que cambiar. Entender que la palabra de Dios se cumple en el mundo, ¿sí? Muchas veces, a veces nosotros como que el día de la congregación, pues nos congregamos y todo, bueno, cuando lo hacemos de forma presencial, pues disfrutamos de la compañía, pero de los hermanos y todo, pero lo que pasa en el mundo es algo totalmente ajeno, ¿no? Por ejemplo, mira, ahora hay una guerra, ¿sí? Con la cuestión del COVID, había mucha gente que estaba muriendo, ¿cierto? Ahora viene una guerra. Estamos en una guerra y pues parece que la cosa está seria, bastante seria, y pues como que eso es como allá, ¿no? El problema es que pues a mí me subieron la gasolina y, uy, no, cara, qué embarrada esa guerra allá, y mire, no pensamos que hay gente muriendo, que ya no van a tener más oportunidad de salvación, ¿cierto? Que hay gente muriendo, hay gente sufriendo, ¿cierto? Por ejemplo, el Señor nos viene y nos advierte hoy, arregle su camino, enderece su camino. ¿Sí? Este es el buen consejo, esta es la verdad, ¿cierto? Nosotros seguimos, sí, o sea, no, uy, sí, bonito el mensaje, ¿cierto? Claro. Ahora pongámonos en una situación, pensemos en algo, la gente de allá de Ucrania en este momento, si a ellos les dicen, es que mañana van a bombardear la zona de la ciudad donde usted vive, un ejemplo, o van a bombardear la ciudad, ¿qué pasaría? Ah, bueno, listo. No, espere, yo sigo aquí viendo Netflix. Listo, sí. Uy, no, tremendo, ¿no? ¿Será que ellos no hacen nada? ¿Qué pasará? Porque está en juego su vida. Ellos son más conscientes, ¿cierto? De que si se quedan, lo más probable es que mueran y ya no va a haber remedio, ya no va a haber más oportunidad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Este mundo se va a acabar y mire de la forma como se va a acabar. Este mundo va a llegar a su fin. La vida del hombre, la vida suya misma y la vida mía van a llegar a su fin porque la vida es como niebla que está y cuando la vemos ya no está. ¿Sí? De un momento a otro ya se desvaneció. Así es la vida del hombre. Ya voló. Entonces el Señor nos está diciendo, mire la forma como se va a acabar. ¿Sí? Arrepiéntase y no sea partícipe de ese castigo. ¿Sí? Él ha muerto por nuestros pecados. Cambiemos nuestra manera de pensar, arrepintámonos de lo malo que estamos haciendo, de las cosas que salen de nuestra boca, de lo que piensa nuestra mente, de lo que tenemos en el corazón, ¿sí? Que nuestros anhelos, por ejemplo, las guerras, dicen, no, y si usted le pregunta, venga, ¿por qué se formó esta guerra? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Y quién tiene la razón? ¿Putin? ¿O será que el gobierno de Estados Unidos? A ver, entonces va a haber unos que se van por un lado y los otros por el otro. Entonces vamos a preguntarle de pronto a los historiadores o a los analistas políticos o a los analistas de estadistas y todos, vamos a preguntarle, venga, ¿y esta guerra por qué? No, lo que pasa es que si la OTAN, entonces aquí Ucrania pues es cerca, fue parte de la Unión Soviética, entonces comienzan, pero ¿por qué no preguntamos que eso tiene que ver con la palabra de Dios? Que eso que está pasando hoy en día, de lo cual muchas veces no nos preocupamos y no, uy, no es que me subieron la gasolina, entonces pues sube el transporte y sube todo y no, esa guerra, qué problema. Entender que todas esas cosas están narradas. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Sí? Para preguntar, ¿por qué están peleando ya? ¿Qué es lo que pasa? No, es que a él se le ocurrió, al presidente de Rusia le ocurrió invadir porque es que es un malo y entonces los americanos están ayudando, entonces yo, bueno, entonces este es bueno y entonces dice el Señor, no hay ninguno bueno, no hay ninguno bueno. No tratar de tomar un partido de un lado o del otro porque no hay ninguno bueno, ¿cierto? Santiago, miremos Santiago 4.1, por favor, Santiago 4.1, para buscar la razón por la cual se formó esta guerra. ¿Sí? Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? Si queremos saber de dónde viene esta guerra,
¿Por qué? Explíqueme por qué pasa esta guerra, por qué están en guerra. No es que los invadió, pero ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabed que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, cuando vemos esto, vemos que el Señor también habla del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Usted comienza a entender, es que lo que allá es un interés, mira, el interés económico es general. El interés de tener poder por el poder económico y todas estas cosas que están pasando en este mundo, eso está escrito ahí. ¿Es fácil? No, sí, pero es que eso es religioso. No, esto no es religión. Esto es historia, la historia real. Y ahí nos narran que la raíz de todos los males, ¿sí? ¿Y de dónde vienen las guerras? El amor al dinero, ¿sí? El amor al dinero. Dice, o almas adúlteras, porque aman más al mundo, ¿cierto? Entonces, de ahí es que en realidad viene de las pasiones del corazón del hombre, ¿sí? Porque están codiciando y no tienen, y matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan y no tienen lo que desean porque no piden, porque piden, pero piden mal. Eso es lo que el Señor nos dice siempre claramente. No pidamos para las cosas de este mundo. No pidamos para los deleites. ¿Sí? Si tenemos un tesoro tan grande como es la vida eterna, tenemos la palabra de Dios que nos dice todas las cosas. El Señor nos las ha dejado escritas. ¿Por qué seguimos pidiéndole por cosas para este mundo? No, es que el Señor dice que en todo tiempo orad sin cesar. Entonces yo le pido que, ¿qué es lo mejor que le podemos pedir cuando tenemos un papá que tiene todo el poder, que tiene toda la sabiduría, todo el tiempo, todo le pertenece a él, que tiene el poder para hacer lo que uno quiera, y uno le pide plata, o le pide un mejor trabajo, o le pide que los hijos estudien? Él sabe de qué tenemos necesidad. No nos preocupemos por esas cosas. Él lo dice, ¿sí? Ahora, no me entiendan mal, no quiero que me capten mal el mensaje porque dice, no, entonces ya no le podemos pedir al Señor, no le podemos orar al Señor por nuestras necesidades. Pues que Él mismo dice, Él sabe de qué tenéis necesidad. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. ¿Tengo necesidad de qué? De proveer para mi casa, ¿sí? De trabajar para proveer, ¿sí? Para proveer para mi familia, para cuidar de mi familia, para protegerlos, ¿cierto? Él sabe que tenemos necesidades en este cuerpo, que la comida, que tomar agua, que el descanso, Él sabe de qué tenemos necesidad, que el estudio de los hijos, que las vacaciones, bueno, a veces son deleites, ¿no? El Señor a veces le da a uno algunos deleites físicos, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando hay la posibilidad de disfrutar, pues disfrutarlos, recibirlos en el nombre del Señor, ¿cierto? Pero que eso no sea el centro de nuestra vida, que eso no sea el motivo de nuestra oración. Pidámosle en realidad cosas que valgan la pena, lo que no perece, la vida eterna. Pidámosle, sí, exacto. Bueno, por aquí, ¿en dónde dice eso? ¿Qué? Mateo 6:32. Vamos a recordar esa parte porque mire, todas estas cosas llegan en estos momentos porque pues el Señor ¿cuántas veces no hemos leído estos mismos versículos y cada vez nos estamos dando cuenta de más cosas, ¿cierto? Dice que no hagamos tesoros en la tierra, dice dentro de lo mucho que dice el Señor que no nos hagamos tesoros en la tierra, ¿sí? Porque todo eso se acaba, porque allí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, ¿cierto? Que las riquezas no anhelemos riquezas, ¿sí? Entonces,
Da el ejemplo de las aves por acá, en el 6:26, en Mateo 6:26 dice, miren las aves del cielo, el Señor las sustenta y ellas no están no están preocupando por propiedades, por pagar un arriendo, por nada. Ahí están y el Señor las sustenta. Y usted ve ave todos los días y en todas las partes del mundo, ¿cierto? Casi en todas las partes del mundo, ¿sí? Que no nos afanemos por el vestido, dice, imagínense por ropa, tener ropa, que es algo tan básico, yo tengo al menos tener con ropita para ir a trabajar. Dice que ni por eso no nos afanemos, que ni siquiera nos afanemos por esto. No, es que yo necesito ropita, yo no, pues no puedo ir a trabajar sin camisa. Dice, no se preocupe por esas cosas, ¿sí? Dice, o por el vestido, en el 6:28, o por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que cómo crecen, ni trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vestió así como uno de ellos. Y si la hierba que hoy es, mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Nosotros en realidad a veces somos de muy poca fe, porque estamos preocupados por esas cosas tan banales y tan pasajeras, ¿cierto? Por la vanidad del hombre, por la belleza, por las cirugías estéticas, por la belleza física, ¿sí? Que yo sea más acuerpado, que la mujer sea con la nariz, las orejas o el mentón o aquí en la barriguita, que eso no tiene que estar en nuestros corazones, eso tiene que salir de nuestros corazones, de nuestras vidas, eso no es así. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, pero ¿cómo así? Pues, tengo que buscar la comida, tengo que preocuparme. Dice el Señor, no se afane por eso que es tan básico, ¿sí? O qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no creen en el Señor, ¿sí? Los que en este momento no creen en el Señor, buscan todas estas cosas, ¿sí? O sea, no seamos como ellos, no seamos y no pensemos y no procedamos y no anhelemos como el mundo anhela, ¿sí? Ellos se preocupan por esas cosas, están pidiendo esas cosas en su oración o lo que sea, el Dios que quieran, o en su vida procuran estas cosas, se preocupan y se ocupan de estas cosas, ¿sí? No seamos como ellos. Hay un tesoro mucho más grande que debemos pedirle al Señor. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, si yo le pido, Señor, dame para la comida de este día, que es que no tengo plata, dice, el Señor es el que está hablando, no yo. Yo estoy repitiendo lo que el Señor dejó escrito. No se ocupe, no se preocupe por eso. ¿Por qué se afana por eso? Dice, el Señor sabe de qué tiene necesidad usted y yo. ¿Sí? No nos preocupemos de eso, no le pidamos esas cosas, pidámosles cosas realmente importantes, ¿cierto? Sabéis que tener necesidad de todas estas cosas, ¿sí? Más buscad primeramente el reino de Dios. Eso, Señor, la vida eterna, enséñame, ayúdame. Yo quiero aprender, yo quiero entender, yo quiero avanzar, no quedarme en lo mismo, no quedarme en lo mismo, porque si estoy pensando lo mismo que el año pasado, que hace 2 años, pues entonces no ha habido cambios en mi vida en los últimos 2 años. Sigo anhelando las mismas cosas, sigo anhelando los mismos trabajos, el mismo tipo de cosas están en mi corazón, anhelando esas cosas, pues entonces no ha cambiado, no ha sido transformada mi vida en este último tiempo. Entonces, ¿de qué sirve asistir a una congregación si nuestra vida no está cambiada por la palabra del Señor? ¿Cierto? Eso en realidad es lo importante. No que no se pueda disfrutar nada, ¿no? Entonces nos vamos a volver unos amargados. El Señor nunca ha dicho eso, ¿sí? Que nosotros nos gocemos en cada una de las situaciones del Señor, en cada una de las situaciones que el Señor disponga para nosotros, que si hay, gloria a Dios, que si no hay, gloria al Señor, ¿cierto? En la abundancia, en la escasez, en todas las situaciones que el Señor nos permita estar gozosos, porque esta no es nuestra morada permanente, esta es una morada pasajera, ¿cierto? Cuando el Señor dijo, yo voy a buscar morada para vosotros, ¿cierto? ¿Será que se iba a buscar casas? No, nosotros vamos a ser transformados. Esta morada temporal se va a desvanecer y vamos a ser revestidos de la morada
espiritual permanente, ¿sí? El cuerpo que vamos a heredar para la vida eterna, ¿sí? Eso es lo que el Señor dijo, que voy a buscar morada para vosotros. Nosotros vamos a ser transformados y nos va a ser dado, porque ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Esta morada va a ser deshecha y el Señor tiene para nosotros moradas en las moradas eternas, ¿sí? Dice el Señor. Si vamos entendiendo todo eso, que esto no vale la pena. En realidad vale la pena es escuchar al Señor y decir y hacer lo que Él nos manda, ¿sí? Entonces miren todo como el Señor nos está mostrando que sí tiene que ver todo lo que está sucediendo con lo que estamos estudiando, con lo que el Señor dice. ¿Mm? No se preocupe por la comida, no se preocupe por el trabajo, no se preocupe, no se afane. No se afane. Luego el Señor, ¿no hemos leído esto? ¿Cuántas veces hemos leído? Yo me acuerdo mucho de mi hermano Alex, el cantante que le decimos, ¿sí? Alex primero, que él alguna vez lo escuché que hablaba de esto con un convencimiento y bueno, yo anhelo que sea un convencimiento verdadero, no solo para él, sino para todos nosotros, que en realidad, ¿sí? No se preocupe, viva tranquilo. Pero no, es que yo no puedo ser irresponsable. No, no es ser irresponsable, es estar tranquilo, confiado en el que el Señor es el que me sustenta. No temas, yo te ayudo, dijo él. No se preocupe. Si está pasando una situación complicada, pues algo el Señor le está mostrando, algo está el Señor enseñándole. Aprendamos, ¿sí? No confiemos en nuestras propias fuerzas. ¿Qué podemos hacer con nuestras propias fuerzas? ¿Alargar un día más de vida? No, nada, no podemos hacer nada. El Señor está mostrándonos cada día cosas, con situaciones, con enfermedades, con salud, con riqueza, con pobreza, con cualquier tipo que haya trabajo o que no haya, pues en realidad el Señor es el mismo, Él no cambia. Y a Él es el que yo me tengo que apegar. Entonces, busquemos primero eso, que eso sea, pero no sea solo de boca, que sea, en realidad eso sea mi anhelo, ya no hay otra cosa. O sea, que lo que venga, pues que haya que venir, que venga. Y va a venir una tribulación fuerte, y bueno, pero si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Que si, que es que lo van a matar, pero si el Señor me da vida eterna, ¿de qué le sirve? ¿De qué le tengo temer al que me puede matar el cuerpo si el alma no, ya después de eso no pueden hacer nada? Yo le temo a ese que sí puede mandar el alma del cuerpo al infierno. A ese sí le temo, al Señor Jesús. Sí, por eso lo obedezco, porque quiero lo que Él, el único que puede dar esas cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, mire, volviendo otra vez al tema donde estábamos. Bueno, ¿dónde íbamos? Isaías, ¿cierto? Se rebelaron contra el Señor, ¿cierto? Contra el Señor y mire todo lo que pasó. El Señor está diciendo, eso es lo que va a suceder. Corrija su camino para que eso no le pase a usted. Por eso les decía, ay de las mujeres que estén encintas en aquello, porque van a venir días así, de esta manera. Él lo está explicando. Si no queremos eso para nosotros, acojámonos a lo que el Señor nos dice, porque eso que va a pasar, va a pasar, va a suceder porque está escrito, el Señor lo dijo y Él lo que lo dice, lo cumple. Entonces dice Isaías 13, del capítulo 6 en adelante, hasta el 19. No habíamos leído este, ¿cierto? No. Entonces dice, aullad, porque este ya lo leímos. No, este creo que no lo habíamos leído todo. Creo que habíamos leído una parte, ¿cierto? Vendrá como el asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenará de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, ¿cierto? Bueno, este es el ejemplo que estábamos mirando, ¿cierto? Que la mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar su compañero sus rostros de llamas. He aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Sí ven? Hay algo que se va a cumplir. Yo no quiero estar en ese plan, ¿sí? Que venga el plan de castigo porque no quise escuchar, ¿cierto? Porque mi corazón se fue en pos de estas cosas que han de desaparecer. Y castigaré al mundo por su maldad. No, perdón, el 10.
por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos. O sea que la tierra tiene un lugar. Interesante eso, ¿no? Dice que la tierra se va a mover de su lugar, pero si nos dijeron que la tierra siempre se está moviendo, ¿no? Pero acá dice el Señor que la va a hacer mover, o sea que la tierra tiene un lugar fijo. Es interesante esto, ¿no? Dice, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos, en el día del ardor de su ira, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, ¿cierto? Oveja sin pastor. Entonces, el Señor dice que hay muchos pastores que sencillamente vienen venir los problemas y vienen venir al lobo y adiós el amigo. Dejaron a las ovejas solas porque las ovejas no son de ellos. ¿Sí? Ven venir los problemas y se fueron. Dejaron a sus ovejas solas. ¿Sí? Dice el Señor que hay castigo para esos pastores que engañaron a sus ovejas, que las dejaron solas, que les profetizaron mentiras, palabras y tradiciones de hombres, ¿sí? ¿Cuánto en todas las religiones hay de ese tipo de pastores? No estoy hablando que solo los pastores sean los cristianos o los evangélicos, no, está hablando de las personas que guían las diferentes congregaciones, llámese la religión que sea, va a venir castigo para los que no prediquen la verdad, ¿cierto? Cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Dice, sus niños serán estrellados delante de ellos. Tremendo esto, ¿cierto? Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó el Señor. Ahora, cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, hablamos de algo que ya conocemos que fue pasado, que por su iniquidad pereció. Toda la ciudad fue asolada, no quedó nada, Así va a quedar la tierra. Entonces estamos a tiempo de arrepentirnos y fijar nuestros ojos no en esa Sodoma y en esa Gomorra que eran prósperas económicamente y que se movía mucho y todo eso, ¿sí? Sino que ya no nos vamos a pegar de eso sabiendo que iba a ser destruida. Ahora tenemos que entender que esto también va a ser como Sodoma, va a ser quemado. La tierra, todo lo que nosotros anhelamos, todos los edificios y las grandes obras del hombre van a ser destruidas, no quedará piedra sobre piedra, ¿cierto? Los elementos ardiendo serán quemados, serán desechos, dice el Señor, ¿cierto? ¿De qué nos apegamos de aquí? ¿De un carro, de una casa, de un trabajo, de una pensión? De eso no va a quedar, nada va a quedar de eso. Pensemos mejor en eso, en cumplir lo que Él dice. El Señor dice no mienta, no mienta. El Señor dice congréguese en el día séptimo. En el día séptimo, congregue, es a la forma de Él. Congréguese en el día séptimo, ¿sí? Que no seamos hallados necios delante del Señor por no cumplir, por querer hacer las cosas a mi manera. No, es que yo no me congrego porque no, en mi tiempo, eso pues el Señor, ¿no? No, lo que pasa es que, y pues, ¿qué disculpa le podemos dar delante del Señor? No, Señor, es que pues yo no me congrego porque lo que pasa es que pues a mí no me cae bien el pastor. O lo que pasa es que pues a mí, no, es que yo estoy trabajando, Señor, en ese día, pero hay un mandamiento que dice no trabaje en ese día, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Estamos atesorando estas cosas como si las tuviéramos en Sodoma y Gomorra. Estamos atesorando nuestro trabajo como si estuviéramos allá criando bienes y criando ganado y teniendo ahorros allá en Sodoma y Gomorra. Esto va a ser destruido igual. Entonces preocupémonos de esas cosas que en realidad valen la pena, ¿cierto?
Dice que hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios, ¿cierto? Entonces, miren toda la información que viene y estamos entendiendo de qué está hablando el Señor cuando dice, ay de las que estén encintas en aquellos días, porque vendrá tiempo de retribución. El Señor está haciendo una advertencia, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Como pecado de adivinación es la rebelión, dice el Señor. Como pecado de adivinación, si usted dice, no, yo no voy a consultar a adivinos, yo no voy donde los brujos, yo no cargo fetiches de nada de esas cosas, de esos muñequitos, no, porque eso es pecado contra Dios, pero no está obedeciendo lo otro, pues está haciendo lo mismo, dice, porque como pecado de rebelión, como pecado de adivinación es la rebelión. Me acuerdo que nuestro amado pastor Germán nos explicó sobre eso, nos explicó y nos hizo un estudio sobre eso muy bonito y nos explicaba eso que el Señor le había mostrado a él y eso está escrito también. No es solo hacer las cosas como a mí me parecen, sino hacerlas como Él dice, porque Él sí es sabio y Él sabe todas las cosas. Él nos está advirtiendo qué es lo que va a pasar. Cuando yo entiendo esto, entonces viene esa información. Uy, o sea que eso es lo que va a pasar. Yo no quiero estar en ese plan. No, yo quiero estar es en lo que dice el Señor, que dice para salvación, porque pues no estoy apegado a nada de este mundo. Pues, ¿qué si esto se va a acabar? ¿Sí? ¿Será que los ucranianos, sabiendo que van a bombardear una ciudad, se van a poner a arreglarla y a barrerla? ¿Sí? Y a ponerla bonita, a pintarla y a arreglar el jardín. ¿Qué pasará? No, cuando ellos son advertidos y saben que eso es cierta, esa información, huyen de ahí, huyen. Por eso el Señor nos dice, salid de ella, pueblo mío. No estemos apegados a estas cosas. Esto va a ser pasajero. Este tabernáculo transitorio va a desaparecer. Por más que usted lo meta al gimnasio, por más que usted le haya tratamientos de belleza, todo eso se va a perder, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que usted no se pueda volver a maquillar, mujeres, o que no puedan hacer ejercicio. No, yo no estoy hablando de eso, sino que eso, pues en realidad eso es muy pasajero, ¿sí? Lo que verdaderamente vale la pena es estar en sintonía con el Señor. Estar en sintonía con el Señor. O sea, cuando el Señor le muestra todas estas maravillas en la palabra, no hay otro regocijo más grande que cuando el Señor le revela a uno cosas y le hace ver todas las maravillas que Él tiene, que Él sí es poderoso. Bueno, mis hermanos, yo creo que lo dejamos aquí para continuar dentro de 8 días, para seguir mirando qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto. El Señor Jesucristo los bendiga.